Bienvenidos a este recorrido especial por el Museo del Padre Flavián Mucci. Mi nombre es Daisy Navarro y para mí es un gran honor estar con ustedes en el marco del primer aniversario póstumo de nuestro amado Fray Flavián. Y es que justamente hace un año, el 25 de septiembre de 2021, el Padre Flavián regresaba a las puertas del cielo. Y gracias a Dios, después de un año, continúan las buenas obras a través de la Asociación Ágape de El Salvador. Justamente estoy acá, en el corazón de Ágape Sonzacate. A mis espaldas, el Museo del Padre Flavián, por el que vamos a hacer un recorrido. Y es que todo inició un 9 de julio de 1967, en el que un joven sacerdote norteamericano decidió venir acá a El Salvador. Conociendo la pobreza de primera mano, decidió ponerse al servicio de los más necesitados. Iniciemos con este recorrido. Acompáñenme. Bien, y para poder hacer este recorrido fotográfico de la vida del Padre Flavián, necesitamos, por supuesto, de la compañía de alguien que pueda compartirnos tanto sus conocimientos como sus memorias. Por eso le damos la bienvenida al hermano Rafael Noyola. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hermano, por abrirnos las puertas del museo y por acompañarnos también en este recorrido tan importante para poder conmemorar la vida de nuestro amado Fray. Bueno, y es que la realidad no podíamos menos que tener esto, presentarle a las nuevas generaciones lo que el Padre es y lo que el Padre fue. Lo que el Padre es en el sentido último lo conocimos, pero lo conocimos ya como el Padre adulto, como el Padre que lo vimos desplazarse en ese carrito y entonces la gente creía que esa era toda su vida. Toda su vida es lo que está aquí, desde su niñez, desde la pobreza que vive con su familia en Estados Unidos hasta los primeros años que hace en Centroamérica y gracias a Dios los últimos años, muchos últimos años que pasa con nosotros en El Salvador. Excelente. La verdad es que usted lo ha dicho muy bien y es que es importante conocer su vida para entender por qué es que nos ha dejado este legado, esta herencia tan maravillosa que es Ágape. De hecho, me comentaba usted, hermano, que al entrar al museo, lo primero que vemos es una fotografía del Padre Flavián para que los visitantes puedan tener una conexión con él. Sí, y es que al nomás entrar le damos esto, que es la figura del Padre como lo que es en realidad. Es el hombre contemplando a Dios y dejándose guiar por esa contemplación. Es el hombre que desde su sencillez mira a quien lo ha creado y sintiéndose criatura comparte la realidad de las demás criaturas, unas con más beneficios que otras. Por eso el gran anhelo tanto del Padre como de la Iglesia
era ayudar a los más necesitados. Y ahí es donde la parte social de la obra que él funda hace eco en todos. Una parte social de ayuda hacia los que más lo necesitan. Así es, y de hecho la fotografía también está acompañada por esa frase tan especial que él nos la recordaba: te amo mucho. Y recuerdo también que él decía: cuando yo parta, cuando yo muera, quiero que me recuerden por la persona que quitó los estereotipos de poder decirle a un papá, a una mamá, a un esposo, a un hijo, te amo. Sí, porque él tanto dolor tuvo de no poderle decir eso a su padre, ¿ya? Cuentan las historias y él mismo la contaba muchas veces, que el día que su padre muere, él no está ahí. Entonces ya no le pudo decir te amo a su papá. Por eso él prometió a su mismo ser, a él mismo se prometió empezar a decir te amo. Pero no decir solo te amo y salir del compromiso de decir una palabra. No solamente es decir buenos días o mucho gusto, que le vaya bien. Es decir te amo con una acción. Claro. San Francisco de Asís no hizo otra cosa más que hacer acción la vida del Evangelio. Y la vida del Padre, entonces, cabe tocarlo en este día que estamos a las puertas de la conmemoración de su primer aniversario, que hasta en el último momento nos dijo que nos amaba. Nos amó despidiéndose como un franciscano, sin nada, sin muchas cosas que lo cubrieran, solamente con el amor dado de años y años a generaciones y generaciones. Claro, y es un amor que nos ha quedado de herencia para poder continuar con su legado, y es que gracias a Dios, después de un año, continúan las buenas obras. Pero para que continúen las buenas obras, como decimos, hay que conocer la vida del fundador para así poder entender por qué fueron sus pasos, porque de hecho todo tiene un significado. Todo tiene un significado, todo tiene un inicio, todo va a tener al final la conclusión de lo que hemos hecho. Pero cuando el Padre nos contaba, y tuve el privilegio de estar cerca de él por estar todos los domingos en las misas, antes de misa, pues llegaba a verlo a la sacristía, me sentaba a la par a veces solo para que dijera cosas y me contara cosas, o solamente para verlo y para imaginarme qué es lo que estaba haciendo el Padre. Entonces esos años de experiencia cerca del Padre nos permitieron ir conociendo todas las historias que nosotros tenemos reflejadas en imágenes. Una imagen, pero en el fondo de esa imagen hay 1000 historias que podemos contar. Y por eso invitamos a todos a que nos visiten. Cuando usted entre, pues se va a encontrar con esto, con la imagen del Padre. Por favor, pida a alguien de los que estamos acá en el área espiritual que le acompañe. Y entonces comenzamos el recorrido para que todos tengan la oportunidad, no solo usted y nuestros hermanos que nos están sintonizando, sino que todos los que tengan el deseo de venir a ver qué es lo que hizo el Padre Flavián, cómo fue su vida, lo puedan hacer. Excelente. Bueno, entonces hermano, le invito. por favor. Vamos, por favor, le doy la oportunidad que pregunte de qué se trata y nosotros vamos a ir dándole las ideas fundamentales de ello. ¿Quiere? Está bien, hermano. Bueno, por acá vemos fotografías del Padre, digamos, desde su adolescencia tal vez y juventud. Y me gusta que estén enmarcadas así porque nos están diciendo pues el paso de su vida. Si nos puede contar un poco de las memorias de las fotografías. Las fotografías, él siempre, y se acuerdan ustedes en misa, preguntaba quién era el más guapo. Y ay, que dijeran otra persona, teníamos que decir que era él, porque le daba gusto, le daba gracia a él sentirse amado por lo que es. Tuvo una adolescencia, una juventud de alguien que tiene rasgos muy buenos como hombre. Puede decirse que hubiera sido un muy buen presentador de televisión. Muy apuesto. Oh, sí. Entonces a él le gustaba eso, que dijeran, que preguntaran quién era el más guapo. Nosotros le decíamos usted y aplaudíamos al coro. Así que estas fotografías son para eso, para ver de que la imagen externa no solamente sirve para otras cosas, o sea, no hay una competencia de Miss Universo, sí, pero sí hay una competencia de que desde la belleza humana se puede reflejar la belleza de Dios, tal y cual ustedes tienen esa oportunidad tan grande. Reflejamos con nuestro ser la grandeza de un Dios que nos hizo a su imagen y semejanza. A él le gustaba eso.
¿y cómo habrá sido Dios? Y se tocaba. Y decía, bueno, decía, pues aquí está un modelo de cómo pudo haber sido y le salió muy bien, decía. Entonces, para él toda esa gracia de estar cercano a las personas que estaban juntos con él y participaban de sus grupos, de sus reuniones, posteriormente de las misas, para él era un acontecimiento que le daba vida. Permanentemente, después de cada misa, después de cada reunión con grupos, él salía más vivificado. Luego pues tenemos otras fotografías también de la etapa de su juventud, donde hemos encontrado de que el padre Flavián pues tuvo, al igual que todos nosotros, sus amigos de juventud, claro, su gente de barrio, la gente que estaba con él, con los que compartían hamburguesas, con los que compartían refrescos. Pero todo eso, en un momento dado de su historia, tuvo que tener un cambio. Y hubo un llamado en una ocasión que él contaba, donde no sé cómo se llama la canción de los Beatles, pero que él estaba escuchando la canción. Y en ese momento sintió el llamado, deja su casa y se va frente a la iglesia donde estaban los franciscanos. Toca la puerta y pregunta qué puedo hacer para ser un fraile franciscano. ¿Cómo habrá sido el acontecimiento que le marca la vida en un entorno de pobreza, en un entorno de necesidades múltiples? Pero para él, la práctica de ese evangelio que había escuchado en su juventud, en sus años primeros, pues ese era el momento de tomar una decisión, y la toma. Y esa decisión que toma ese día donde se presenta para postulante de sacerdote, pues es lo que le marcó la vida. Fueron muchos los que llegaron con él, como lo vamos a ver en otras fotografías, pero decía que del grupo que estaba ahí, no todos habían terminado, pero él sí había terminado. Entonces, todos estos acontecimientos que tenemos acá, el día que entra al seminario, las fotos de sus compañeros de secundaria, todo esto es una realidad que todos vivimos. O sea, si todos tenemos compañeros, todos fuimos parte de un grupo en los que jugábamos en las esquinas o jugábamos en las canchas. Podríamos decir, hermano, que es un transcurso normal de la vida de cualquier joven, pero que él, a través de su decisión, también nos permitió conocer qué se siente y qué es poder decirle sí a Dios cuando te llama. Bueno, y pues más adelante seguimos viendo fotografías, nada más querido que el recuerdo de su madre. Nuestro restaurante tiene el nombre, claro, de ella y es una comida con amor, es un gusto con amor, porque el hecho de que el padre respetara, amara, honrara a su madre, como lo dice la lectura de los 10, las leyes de la ley, los 10 mandamientos de la ley, pues hay que honrar a padre y madre. Y él honra a su madre en todo momento, él honra a su madre como un hijo que sabe responder a lo que el hijo tiene que hacer, a su realidad de hijo ante una madre que le educa y que hay que hacer caso. Y nosotros vemos ahora la gran rebeldía que pueden tener los jóvenes, cómo se descarrían, cómo pierden el sentido de la realidad, de la moral, de la ética, de los valores mismos. Y entonces el padre no, el padre sigue desde su juventud hasta la última edad donde su madre le acompaña en vida, honrándola y siguiendo sus consejos. Vamos a ver más adelante las cartas que se mandaban, porque mientras él estuvo en el seminario, no salían del seminario, claro, no salían del seminario. Nos contó la historia de la famosa moneda de A10, de que cuando entró al seminario la mamá le depositó en su mano una moneda de 10 centavos y le dijo, si es necesario, la utilizas para llamar, pero si no, guárdala. Y yo no sé qué se hizo la moneda de A10. Quizás en algún momento alguien se la gastó estando ya en El Salvador, pero él tenía y decía que esa moneda se la había dado su mamá cuando había ingresado al seminario. Así que todos esos recuerdos, claro, para nosotros son recuerdos que los vivimos, que los sentimos con él porque estuvimos cerca, gracias a Dios. Estuvimos en un tiempo y en un lugar
adecuados Correcto. para poder conocerlo a Él. Un ejemplo de vida que nos dice que en la obediencia está la bendición. Sí, aquí tenemos, por ejemplo, compartía con su mamá todos los recuerdos. Es que era una comunicación, si hubieran estado en este tiempo, todo hubiera sido por teléfonos, pero en aquel entonces eran cartas, eran telegramas, o sea, eran noticias que alguien llevaba. Va a ir a Estados Unidos usted la otra semana, llévemele esto a mamá. O venía alguien de Estados Unidos, llévemele esto a Flaviana Sonsonate. Entonces, ese ir, llevar y traer, pues fue parte de lo que siempre mantuvo. Siempre hubo una comunicación, una conexión constante con ellos, bueno, entre su mamá y él. Y es un ejemplo también porque a veces, hermano, nosotros tenemos a nuestra mamá al alcance de una llamada y no lo hacemos, le dejamos de hablar por días. Qué bonito tener siempre esa conexión porque, como sabemos, en nuestros padres vemos reflejado el amor de Dios. Sí, todo esto, como lo repetimos para quienes nos están viendo, y para los que vendrán después con el entusiasmo de venir a preguntar. Y nos van a decir, mire, ¿y esto cuándo pasó? ¿Y esto cuándo se dio? ¿Y esta persona que está aquí, qué efecto tuvo en la vida del Padre? Porque las fotografías que tenemos acá son fotografías que en una u otra manera impactaron la vida de este gran hombre. Usted puede ir leyendo los encabezados de hojas del periódico social de aquí en El Salvador, y puede ir viendo cómo lo han halagado a lo largo de los años, cómo su nombre empezó a salir del anonimato de las parroquias, sí, se empezó a convertir en un hombre líder, en un hombre que empezó a arrastrar a otros para que siguieran el ejemplo de la vida del franciscanismo, sí, pero más que todo el ejemplo de ayuda hacia los demás. Correcto. Y ahí entonces el Padre se empezó a acercar y a juntar con gente que era capaz de ayudarle, que era capaz de brindarle la mano para poder seguir con esas obras con las cuales a veces de una locura santa empezaba a trabajar. Correcto, y de hecho él decía, Dios nos da la misión, pero también nos pone los ángeles para que las podamos cumplir. Cumplirlas, y entonces nosotros nos dimos cuenta cómo en el transcurso de los años en los cuales pues el Padre estuvo con nosotros y vimos las obras que se fueron creando con el paso de los años, nos dimos cuenta que cada una de las obras tenía, sí, lo que usted acaba de decir, dos fundamentos principales. Una, la confianza plena en la divina providencia, porque así se llama nuestro santuario. Entonces, esa confianza en la divina providencia de saber que si estamos haciendo algo para el bien de los más necesitados, Dios proveerá. ¿Y a quiénes ponía para que proveyeran? A los ángeles, porque eso es lo que usted dijo y esa es la frase de él. Él pone ángeles para poder cumplir la misión. Y todo esto, como lo vuelvo a repetir, es un recorrido que cuando usted nos acompañe, se va a dar gusto viendo y teniendo la experiencia de poder conocer cada vez más a este hombre que hoy lo tenemos ahí y está con nosotros y nos acompaña siempre. El día domingo, pues después de misa vamos a poder ir a visitar su tumba y pedir que interceda por nosotros. Pero este gran hombre pues tiene en su corazón el deseo de seguir haciendo el bien. Correcto. En las fotos que nosotros podemos ver hay personas que fueron esos ángeles que le acompañaron. Yo no me he visto en ninguna de las fotos porque no estoy en ninguna foto, ¿ya? En los 20 años que tengo de la institución no estoy en ninguna foto, pero me preguntan por qué. Porque yo tomé muchas fotos también. Entonces yo estaba detrás de las cámaras y yo les mandaba a todos los que venían al santuario, y tengo todavía eso con el padre Jack, al finalizar la misa saludaban. Entonces usted llegaba y saludaba, tomaba fotos, 2, 3 fotos. Inmediatamente cuando usted bajaba de saludar al padre, pedía números de teléfono. O daba mi número de teléfono y dígale, por favor, escríbame, envíeme un mensaje y le mando las fotos. Y entonces, mire, eran las fotos de todos los domingos, memorias llenas y llenas de fotografías de gente que venía a misa y se quedaba después de misa saludando al Padre para poder tener ese recuerdo. Y ese recuerdo lo compartíamos inmediatamente. Claro.
Así que todo eso ha servido para que también, de último, esos últimos años que el Padre estuvo con nosotros, pues sean años que los podamos recordar, Correcto. que usted tenga una foto de él. De hecho, usted decía, hermano, al inicio, que estas fotografías no solo son la imagen, sino son la historia que cuentan atrás, y qué honor que usted tuvo la oportunidad de capturar ciertos momentos, y por supuesto ahora nos permite también conocerlos a través de lo que nos está contando. Y es que conocer al Padre era tener una experiencia increíble. Cualquier momento, cualquier circunstancia de su realidad de vida solo servían para que usted se quedara con una vivencia. Cualquier experiencia que usted tuviera con el Padre servía para eso, para que usted se quedara con una vivencia, al grado de que los ejemplos son tan amplios que cuando nosotros nos encontramos con la feligresía que fueron de la generación que estuvo con el Padre y que lo apoyaron desde que estuvo en la Santísima Trinidad, que ahora es la Catedral de Sonsonate, en la creación de Ágape Centro o del Comedor Abierto o de aldeas infantiles. Entonces, todas estas personas siempre tienen algo que contar. Y esa historia que contar la cuentan con un amor o la cuentan con una experiencia que no la puede usted copiar, la tiene que escuchar de ellos para poder tener esa vivencia de lo que está pasando. Correcto. Por eso cada una de las fotografías de los involucrados, de los que están con él acá, pues lo que hacen es decirnos lo que el Padre ha hecho. Correcto, y de hecho también tenemos la oportunidad de leer ciertas frases que personas han compartido por lo que sentían del Padre, y también algunas frases que él mismo decía, en donde podemos ver cómo él dignificaba a las personas, porque él lo decía, Ágape es una obra integral, el propósito es dignificar a aquel que más lo necesita, no solamente con el pan espiritual, sino que también con el pan pues material, como lo es la comida, ¿verdad? Entonces, qué bonito poder leer algunas de las frases del Padre y pensamientos también que otras personas han tenido hacia él. Bueno, nosotros tenemos en el libro, que todavía lo pueden adquirir, tanto Corazón Dado, que fueron de los libros que nacieron antes, y del último libro, Amar sin condiciones, ¿verdad? Algo así que es el libro, no recuerdo el título, pero en ese libro podemos encontrar toda la gama de las palabras que nacen del Padre. Cuando uno hace referencia a esos textos y los mira hechos realidad, uno dice, bueno, ¿dónde está esto en la Biblia? Y nos vamos a dar cuenta que la Biblia tiene mensajes muy similares a estos que el Padre daba. ¿Por qué razón? Por la experiencia de San Francisco. Vivir la realidad del Evangelio puesto en práctica. Así que sus mensajes siempre fueron impregnados de un gran amor, de una gran virtud hacia la vida, de potenciar el don maravilloso de lo que somos. Me encantaba cuando con fuertes palabras decía, tú no eres basura, Dios no crea basuras. Correcto. Entonces dignificaba jóvenes que venían y jóvenes a punto de ingresar a zonas delictivas y hablaban con el Padre y cambiaban, por supuesto, cambiaban de actitud, porque esa cercanía con el Padre les daba algo más de lo que ellos creían que hasta ahí había llegado su vida. Y entonces volvemos nuevamente a las palabras, a lo que el Padre decía, a lo que el Padre comentaba, a todo ese tipo de historias que nosotros vemos acá. En una de las fotos donde él está rodeado de niños, pues nosotros tuvimos la oportunidad de platicar 20, 25 años después con esa persona que ya era una madre, que ya era una persona mayor, y decía, mi vida ha cambiado por ese contacto que tuve con este hombre santo. ¿Y por qué lo dicen así? Porque uno puede tener contacto con muchas personas, pero no impactan la vida como la pueden impactar algunos. Correcto. Y la vida que ha sido impactada por los mensajes, por el carisma del Padre Flavián, pues hoy tenemos mucha gente que puede darse el lujo de decir, mi vida fue impactada
por haber estado cerca del Padre. Correcto, y de hecho, hermano, no solamente el Padre impactó en la vida de las personas, sino que también Él se dejó impactar por ciertas personas para poder crear esta obra tan maravillosa que conocemos de Ágape. Por ahí acabo de leer la forma en la que el Padre tuvo un acercamiento con un niño que vivía en las calles, que no tenía papá ni mamá, y que a partir de esa historia que el niño compartió con él se puso el propósito de crear un hogar para niños. Sí, y ahí es donde también nosotros, en una de las imágenes que estaban al inicio de este pasillo, vimos cómo también él tiene una particular forma de actuar con Aldeas Infantiles SOS, y entonces pues se hizo todo lo que él pudo para que Aldeas Infantiles pues tuvieran una sede aquí en Sonsonate. De esto iba a hablarles allá cuando entramos. Eran las cartas que él mandaba a su mamá. Entonces, están allá arriba, algunas están a máquina, todas son en inglés, y se escribían casi todas las semanas. Entonces, nosotros vemos en la parte de arriba las cartas que él le mandó a su mamá, o que él recibió. Fíjense que eran tan delicados ambos, sí. Y lo voy a decir así, eran tan delicados ambos, que el padre guardaba todas las cartas de su mamá. Ponía una, cuando le llegaba la otra la leía y la ponía y la guardaba y la guardaba y la guardaba. Y así hizo álbumes con las cartas de su mamá. Pero cuando él llegaba a Estados Unidos a verla a ella tenía lo mismo. Habían guardado sus pláticas, habían guardado sus diálogos, aunque fueran por correo. Claro. Pero todo está guardado ahí. Y nosotros, pues, somos hoy los albaceas de guardar esto. ¿Quién tiene estos recuerdos del Padre, de dibujos hechos por él? Tenemos este dibujo de la Virgen que está acá, hecho con crayolas a dos trazos, y es un dibujo cuando él tenía más o menos 10 años. Y entonces hacía mucho que él quería plasmar, y si usted lo mira ahí, no solo es la imagen de una madre, sí, es la imagen de la Virgen María también. Entonces, ¿qué es lo que habrá sentido desde su niñez? Ese amor maternal de su madre, que lo tenía cerca, que lo cuidaba, que lo protegía, que velaba por él. Pero también sabía que había una madre en el cielo que también estaba velando e intercediendo por su niñez. Y a partir de ahí ha de haber crecido en su corazón de niño ese deseo también de amar a la Virgen María como la amaba. Exacto. Porque dedica una de las capillas del Santuario de la Divina Providencia a la Madre de Dios bajo la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe. Correcto, así es. Y qué bueno que tenemos la oportunidad de venir acá al museo y poder comprobar con nuestros propios ojos esas historias, encontrarle un sentido a todo, porque al inicio decíamos, todo tiene un significado, todo tiene un propósito también. Y de hecho hoy estamos acá en la pared de los reconocimientos académicos, porque el padre también se ocupó de eso, y por supuesto que muchas instituciones reconocieron sus obras. Sí, la Asamblea Legislativa nos dio 2 títulos, uno a título particular a él, al declararlo hijo meritísimo, siendo él no salvadoreño, ¿ya? Después se hace salvadoreño, pero él nació en Estados Unidos. Así es. Pero también recibimos el reconocimiento para la Asociación Ágape El Salvador, y ese diploma de reconocimiento de la Asamblea Legislativa es un reconocimiento a nivel nacional. O sea, lo hacen ellos, pero lo hacen a nombre de todo un país que agradece, que reconoce lo que la obra ha hecho. Y nosotros pues les invitamos también a que entren a nuestra página www.agape.org y puedan abrir y ver ahí en el impacto social lo que nosotros tenemos, lo que nosotros hacemos, cuánto bien se hace, cuánto bien se da, a dónde llegamos, a quiénes llegamos, con cuánto llegamos. Todo eso está ahí, en un impacto que va cambiando cada trimestre, donde vamos acumulando nuestras actividades y nuestro quehacer, no solamente en la educación, en lo social, no solamente en lo espiritual, sino que en todos los ámbitos a los cuales la Asociación Ágape El Salvador llega. Correcto.
Correcto, es un programa integral, ¿verdad? Que contiene más o menos, yo creo que más todavía de 54 programas y que se benefician al año, se dan más de 1 millón de atenciones. Como ya lo decía el hermano, usted a través del sitio web de Ágape puede conocer todas esas obras y también los invitamos a que puedan acercarse acá para que puedan vivirlas de primera mano. Tenemos por acá una vitrina también de algunas medallas, pelotas de béisbol, Es que porque él era aficionado, era su amor. Recuerdo cuando se le hizo la propuesta de ir a ver la Serie Mundial donde jugaba Boston, no recuerdo contra quién jugaba, pero le hicieron la propuesta de ir. Y entonces, o sea, ¿quién no se va a entusiasmar si era el equipo de sus amores? Pero entonces él preguntó cuánto iba a costar el viaje. Y cuando le dijeron cuánto iba a costar el viaje, dijo, no, mejor no, ese dinero lo vamos a seguir utilizando para las obras que estamos teniendo. Entonces todo pues está aquí, hay una serie de reconocimientos, hay reconocimientos que para nosotros son altamente impactantes, Claro. porque todos los reconocimientos es eso, reconocen algo. Así es. Pero cuando instituciones externas al país, internacionales que también trabajan con otras ONG, reconocen la labor que la Asociación Ágape hace, trascendemos fronteras. Claro. Y ya no solamente somos de Sonsonate, ya la asociación tiene pues lugares y emplazamientos en todo el país. Así Ya no es. podemos decir que pertenece solo a Sonsonate. La Asociación Ágape pertenece a todo El Salvador. A todo El Salvador, correcto. Hermano, acá tenemos también algunas memorias de los famosos banquetes del amor. Un acto que evidentemente reúne a personas que se vuelven ángeles para poder apoyar y ayudar de forma económica la labor que se hace acá en Ágape. ¿Usted tiene alguna memoria de cómo es que nace la idea del banquete? No, lamentablemente no estuve para el nacimiento del banquete, pero sí estuve acompañando los últimos banquetes y hemos ido con los compañeros de trabajo de Ágape. Pero sí podemos contar las experiencias del mismo banquete en sí, vivir ese momento en el cual la sociedad que puede colaborar, colabora, porque la sociedad puede colaborar, pero no todos lo hacen. Entonces hay que agradecer a esas personas que año con año se acercan al banquete del amor para aportar su colaboración en asistir a algo tan sobrio como es ir a comer una porción de pan con una porción de queso. No es un banquete de todo lo que usted coma cuanto pueda, sino que es un banquete de sobriedad y es un banquete en el cual pues Dios toca siempre ahí a los corazones de los nuevos colaboradores, porque la realidad es que los grupos generacionales van cambiando, ¿ya? Antes se trataban de los amigos con los que Ágape comenzó su obra, pero han pasado 54 años desde que la obra comenzó, entonces ¿cómo podemos hacer? Perdón, 44 años desde que la obra comenzó, ¿cómo podemos hacer? Esas personas ya no están a veces, pero sí hay generaciones que se han ido incorporando, como usted. Usted no tiene una idea del padre Flavián Mucci cuando manejaba el carrito que está allá afuera, ¿ya? Sí. O sea, no tiene la idea de ver al padre Flavián en la aldea infantil cuando la estábamos construyendo o cuando hicimos las ampliaciones de talleres y cosas, pero sí estuvo en los últimos años del padre Flavián. Y cuando a usted le toque contar a su generación y a otras generaciones de lo que este hombre ha hecho, lo va a contar con el entusiasmo con que estamos platicando ahora. ¿Por qué razón? Porque usted que lo conoció no puede dejar pasar de manera personal todo lo que el padre tenía. Y quizás vio una parte, todo lo demás está acá, en unas fotos, en un reconocimiento, en una placa, pero más que todo está en el cúmulo de todo lo que tenemos. Todas estas cosas, aunque sean bonitas y aunque las imágenes impacten, pero todo esto solo demuestra una realidad, es que el hombre fue hombre, ¿ya? Y quizás todos podríamos tener algo similar en un Ágape chiquito para darle a la sociedad y para darle a nuestro El Salvador, pero
lo que él hizo pues es único también. Correcto, y de hecho parte de las frases, quizás no la digo textual, pero él decía, busca un propósito y trabaja para cumplirlo, y así pues cada uno de nosotros podemos hacer un cambio. Y qué bonito, como usted decía, hermano, que es un hombre que ha roto generaciones, porque sin duda muchos tuvimos la oportunidad quizás de conocerlo solamente unos cuantos años, pero a través de las historias, a través también de los programas que vemos en Agape TV Canal 8, de las homilías que todavía se recuerdan, vamos aprendiendo de él. Y precisamente este lugar, este museo, tiene pues ese propósito y ese objetivo de poder guardar las historias y que muchos vayamos conociéndolas. Ahora, cuando usted venga otro día y vamos a hacer la invitación para que vengan de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 12 y de 1:30 a 5:30. ¿Por qué hasta las 5:30? Porque después de las 5:30 podemos ir a misa. Así que estamos haciendo doble invitación. Les invitamos a que nos acompañen al museo, como repito, de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Denos la oportunidad de ir a comer nuestros sagrados alimentos y regresamos a la 1:30. De 1:30 a 5:30 acá, y a las 5:30 nos desplazamos al santuario para la misa vespertina. Excelente, hermano, qué bonita invitación. Están las puertas abiertas para todos, ¿verdad? Las historias pues se cuentan a través de las imágenes, pero ya lo decía el hermano, acérquese a cualquier persona, a cualquier colaborador del área espiritual para que le acompañe en el recorrido. Justamente estamos por acá en la historia que le comentaba, hermano, de ese niño que se acerca al padre lanzando una piedra para llamar su atención. Sí. Y después nace ese propósito de querer buscar un lugar para niños que no cuentan con su papá y su mamá. Sí, las aldeas infantiles fueron parte de ese cobijo de niños, de jóvenes también, porque también tuvimos aquí en Agape, en la parte posterior del restaurante, la casa juvenil. Entonces, no solamente eran los niños, sino que eran los adolescentes que ya no estaban en ese grupo de niños pequeños, pero estuvieron con nosotros. Entonces, todo esto que nace, y aquí había una foto que creí que me la iban a consultar, pero vamos a regresar para poder ver, fotos del padre cuando está construyendo las obras, fotos del padre con la camioneta que está allá afuera, pero esta era la foto de un adulto mayor que no tenía comida. Y entonces nace en el corazón del padre, en una Navidad, el deseo de compartir su fiesta de Navidad. Y a partir de ahí ve cómo un plato de comida se convierte no solamente en algo que sana la necesidad física y biológica de nosotros, sino que un plato de comida sana también la separación de personas que los quieren. El padre llegaba al comedor abierto y tocaba a los adultos. Pero mire, era un impacto. Ellos reían con ese toque de manos. Ellos lloraban por la experiencia de ver. Y decían, ¿cómo le vamos a pagar, padre? ¿Cómo podemos hacer nosotros? Y el padre nunca recibió 5 centavos por estar haciendo eso. Eran personas que colaboraban con él, como en este caso, de estar preparando la comida día a día, plato a plato, para poder llevar a los más necesitados ese alimento tan necesario que ahora pues lo seguimos dando. Claro. Si usted va al comedor abierto, bueno, a las 12 ya están ellos sentados en las mesas y sacan su tenedor y empiezan a darle a la mesa porque se están pasando un minuto. Es que a las 12 hay que servirles. Pero lo bueno y lo bonito y todo lo del caso es el hecho de lo que ellos han aprendido a hacer. Dan gracias a Dios por darles la oportunidad de tener un plato de comida. Cuando nosotros vamos donde ellos, a ellos les gusta que uno los toque, pero es difícil escuchar el por qué. Es difícil escucharlo. Yo tuve la oportunidad en muchos casos de eso, de tocar a distintos ancianos, adultos, mayores, y los abrazaba y les daba los nombres, cualquier nombre, les decía Juan, aunque no se llamara Juan, pero la cosa era identificarlos. Sí. Y me decían, mire hermano, y casi llorando, usted es la única persona en esta semana que me ha visto a los ojos.
es la única persona en esta semana y a saber en cuánto tiempo que me ha tocado, que me ha abrazado. Y eso lo puede experimentar ahora toda la soledad de adultos que deambulan en Sonsonate. Y no solamente en Sonsonate. Lamentablemente no podemos llegar todavía a más lugares, pero esa realidad de alguien que necesita el calor humano es lo que Ágape está dando. El calor humano para sentir la dignidad de hijos de Dios. En una de las frases de San Francisco de Asís que nosotros reflexionamos todas las semanas, tenemos frases distintas. Hay una frase que, haciendo una especie de uso de palabras, aunque no es textual, decía: no hay que ver las cosas que nos alejan de lo que Dios ve en el final de la persona. O sea, no hay que ver las cosas que nos alejan de lo que Dios ve al final. Dios ve un producto hecho y hecho bueno. Entonces hay que ver en ellos ese producto. Correcto. Pero ¿cómo lo vemos si nadie los mira? Entonces ahí es donde la obra empieza a hacer su gran trabajo de recoger, de recibir a los adultos mayores para darles ese alimento que tanto se necesita. Así es, y yo creo que ese también es un ejemplo para recordarnos que es importante dignificar a las personas, darles una palabra de amor, un gesto, un contacto que tanto lo necesitamos. Qué bonito también que usted haya podido tener esa experiencia que el Padre, pues con su ejemplo, la compartió con todos nosotros. ¿Tenemos más fotografías? Sí, tenemos fotografías. Este sagrario lo tenemos en la capilla de la Virgen de Guadalupe. Lo vamos a traer acá para tenerlo mostrándolo. Y esta foto, yo estaba en esta foto, yo estoy acá. Okay. No sé por qué a la hora que recortaron la foto ya no aparecí. Pero es el doctor Simonet haciendo una de las primeras piedras, la colocación de una de las primeras piedras. Y entonces las construcciones que se hacían a nombre de toda la gente que colaboraba con el Padre, pues entonces ahora son obras que están terminadas. Sí. No tenemos obras inconclusas, tenemos todo terminado. Gracias, y todo lo que hemos terminado, pues ahí está, para que la gente lo mire, para que la gente haga uso de ello. Correcto. Momentos especiales en la vida social del Padre, en la vida en la cual tuvo contacto con las presidencias de la República, en cada uno de los periodos, en cada uno de los periodos presidenciales, pues tratamos de estar también cerca de ellos. Sonsonate lo reconoció en muchas ocasiones en las cabalgatas artísticas, siempre era invitado de honor para participar de cortes de cintas simbólicas. Ahí estaba el Padre cuando inauguraban algún local, alguna casa o algo, siempre llamaban al Padre para que les acompañara. Y solo el hecho de decir, va a venir el Padre Flavián, o sea, ese era motivo de alegría para la gente de los barrios, para la gente de las colonias. Por eso, cuando el Padre salía, siempre se detenía a saludar. Sí. No era indiferente a los saludos, era al igual que el Papa. Él rompía los protocolos hasta de seguridad, pues, porque para él el contacto con las personas era súper importante, súper importante. De hecho, también en sus últimos años, hermano, al venir acá y verlo en su carrito, sí, él ya lo vamos a tener acá, lo vamos a tener, pero no vamos a dejar que se suban. Ok, estamos de acuerdo, no se van a subir. No, estamos de acuerdo. Él también se acercaba, dejaba que uno se acercaba. De hecho, a veces en la canastita también andaba galletas o dulces para poder compartir con los niños. Nunca perdió ese amor por querer tener un contacto con los demás. No, y es que mire, eso de las fotos que le digo, esa es una realidad. Porque cuando el Padre murió hace un año, duro el momento, un momento impactante en la vida de todos nosotros dentro de la institución. Acabábamos de estar en una misa y nos da la noticia y la noticia nos rompe todo. Pero quizás al día siguiente, después del entierro, yo empecé desde la computadora y desde el teléfono empecé a descargar las fotografías y mandarlas. Y mandaba las fotos, como le dije allá, le mandaba las fotos a la gente que tenía mis contactos. Y todos nos daban el pésame, pero nos agradecían tener ese recuerdo.
Porque cuando usted lo saludaba, pues quizás nadie le tomaba la foto, si el único que estaba ahí era yo, porque yo era el único que me podía acercar con un teléfono o con una cámara para poder hacer eso. Las demás personas no, desde lejos tomaban las fotos. Yo era quizás de las pocas personas que tenía ese acceso tan directo como lo tienen ahora con las cámaras de Ágape, pero así hacía. Y entonces cuando el Padre ya no estaba con nosotros, esas fotos que yo mandaba, y que mandé cientos y cientos de fotos, sirvieron para que la gente siguiera teniendo esa adhesión hacia Ágape. Porque aunque ya no estaba él, yo estoy en una foto con él. Es y aquí una estoy yo, captura de aquí. un momento, Sí. de una experiencia. Sí. Correcto. Qué Así bueno, que, hermano, que eso todo estaba ahí. Que tuvo la oportunidad que en medio del dolor, porque evidentemente nos afectó a todos, usted también quiso ser pues solidario con los demás y compartir esas fotografías. Acá también tenemos las sandalias del Padre. Si nos puede contar acerca de esto que estamos viendo acá, hermano. Bueno, esto es cuando el Padre cumple 25 años acá en El Salvador. Él viene en el 67 y el julio de 1992, pues una de las empresas hace esta donación que estuvo originalmente en la alcaldía de Sonsonate. Ya afuera de la alcaldía, ahí estaba en el frontispicio. Pero en una de esas, pues se hicieron las gestiones para que regresara a la casa. O sea, es que, como el hijo pródigo que regresa. Entonces regresó esto a nosotros y hoy es parte de lo llamativo de nuestro museo. Sí, correcto. Una cuerda de San Francisco desgastada por el uso de la gente que la tocaba, del Padre que se la ponía, que se la quitaba a diario, porque al Padre le encantaba tener la comodidad de las cosas que son comunes y cotidianas, ¿ya? No vaya a creer que tenía 1000 cachuchas de Boston, no, si eran pocas, pero las mismas cachuchas se ponía y tenía muchas cachuchas más, pero la gorra de Boston que cargaba era la que siempre se ponía. Entonces, en ese sentido, pues después de tanto uso, después de tanto año, se le pidió que entregara la cuerda. Y no vaya a creer que le gustó la idea, si la idea al principio pues era contra todo, pero se le convenció y entonces la empresa pues nos hizo la cuerda ya metalizada junto con las sandalias para que permanecieran en el tiempo. Porque ahora eso ya no se va a deteriorar como se nos puede deteriorar otra cosa, sino que eso ya está acá y va a quedar siempre para que las generaciones lo vean. Y aquí está la experiencia con la juventud, la experiencia con los niños, que fueron los que ahora como personas adultas dan fe de toda esta gran obra que Ágape tiene, porque se vieron involucrados en los primeros años de vida de la institución, pero ahora que ya no está el Padre, pues siguen estando involucrados con ella. No puede uno pasar desapercibido cuando ha recibido algo tan grande como es el amor, la solidaridad, la atención de Ágape y entonces alejarse de ella. Siempre estamos acá cerca. Así es. Bueno, acá tenemos también una historia de cómo es que nace esa frase tan bonita del te amo del Padre. Ya usted nos lo comentaba, hermano, y también ahí lo estamos viendo en unas frases recordadas por el Padre. Aquella historia en el momento en el que su abuela estaba falleciendo y su madre le pide a su abuela que le pueda decir esa palabra, te amo. Sí, pero es lo que el Padre aprende. Y lo aprende con la realidad de la muerte. Correcto. Y no hay que esperar a la muerte para decir las palabras, sino que es mejor, como usted lo dijo, en vida y cada domingo. Y nosotros que teníamos la oportunidad de verle, siempre se despedía diciéndonos te amo. Venía, a veces entraba acá cuando ya estaba funcionando el museo y se quedaba viendo. Y me decía, ya te he contado tal cosa, ya te he contado tal cosa. ¿Por qué no fue de saco? ¿Por qué no fue de saco cuando toma la nacionalidad salvadoreña?
Pues porque no era su forma de verse, Sí, ¿ya? sí. O sea, ¿para qué se iba a poner saco cuando toda la vida había andado así como era él? Él es así. De hecho, en esta fotografía lo podemos ver mucho más claro, pero en otras fotografías en donde está recibiendo reconocimientos también él está luciendo de una forma casual. Muy sencilla, cómoda. muy casual, muy sencillo. Totalmente. Así que ese es el padre Flavián. No queremos nunca decir ese fue el padre, no sé No. si se ha dado cuenta. Sí, así es. Desde Ese que es. comenzamos nuestro recorrido, que puede ser corto o puede ser de mucho tiempo, si usted pregunta nos vamos a quedar el tiempo que quiera, pero lo podemos hacer en minutos, Sí. pero nunca hemos hablado en pasado, hemos estado hablando en un presente, ¿ya? O sea, sí nos hace falta, porque esa es parte nos hace falta mucho. Correcto, Pero, correcto. pero el hecho de que nos haga falta no quiere decir que no lo tengamos acá con nosotros, sigue estando acá. Así ¿ya? es, hermano. De hecho, aquí también estamos viendo más fotografías y están enmarcados los valores de la Asociación Ágape del Salvador, tan importantes para continuar con este legado. Es que cada uno de los valores fue surgiendo como una realidad del Evangelio. O sea, cuando San Francisco de Asís hace la regla para su grupo, escoge de la palabra de Dios, escoge de la Biblia el mensaje que iba a tener. También esto, o sea, usted puede ver en la Biblia lo que significa el liderazgo. San Pablo fue un gran líder. Sí. Lo que podemos ver acerca de la solidaridad, de compartir el pan de Mateo 25, que ese era uno de los lemas que antes teníamos. O sea, la asociación fue cambiando de logos y uno de los logos que teníamos era en base al Evangelio de San Mateo. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, y todo eso. Entonces, quiere decir de que los valores que nosotros tenemos, que son valores institucionales, están respaldados por la palabra, están respaldados por el Evangelio, están respaldados por Dios mismo. Porque si a Dios se le va a pedir usar algo a nombre de Él, pues lo menos que puede decir es hagan buen uso de ello, pues, porque si lo van a usar a nombre mío, pues sí, no me gustaría que lo hicieran mal. Entonces, pues todo eso se ha tratado de hacer y de seguir con la calidad, y eso nos ha llevado también a tener por ya muchos años dentro de la institución toda esta gama de la gestión de la calidad que nos permite tener a los ojos de todas las personas una transparencia. Correcto. Para hacer un uso adecuado de los bienes. Los bancos ponen, estamos autorizados por la superintendencia, el sistema financiero para captar fondos del público. Nosotros estamos autorizados por Dios para captar fondos, para ponerlos en función también de todo lo que se pueda hacer para bien. Y de hecho, hermano, esa es una de las virtudes de la asociación, inspiradas obviamente en el fundador, que es la transparencia. Por eso muchos de ustedes que nos están viendo nos hacen el favor con su generosidad de continuar apoyando esta obra, porque creen en ella, porque ven los resultados, porque quizá también ya se han visto beneficiados a través de ellos, y eso, por eso siempre nos hace sentir muy orgullosos, la transparencia. Nos gustaría de que todas las personas que nos van a ver, que nos van a seguir viendo, pues se comuniquen con nosotros, Claro. acudan a nuestro Facebook, Área Espiritual, para hacer comentarios. Todo eso fortalece, todo eso vivifica. Nosotros tenemos programas en vivo casi todos los días y tenemos esa retroalimentación, pero qué bonito sería que nos apareciera alguien que vive no sé dónde, en cualquier parte de El Salvador o en otra parte de cualquier otro país, y nos diga: yo estuve recibiendo algún tipo de beneficio de la Asociación Ágape, yo conocí al padre Flavián, el padre Flavián me casó a la edad de 22 años, contraje matrimonio y mire, he cumplido. O sea, todo ese tipo de cosas que para nosotros se vuelven como un banco de datos, un banco de datos donde tenemos personas que han sido beneficiarias por él. Totalmente. De hecho, ya que comenta eso de las anécdotas, de las historias, recuerdo que en la noche en la que como asociación ya dimos el comunicado oficial de la partida del padre, abrimos el teléfono al público, recibimos varias llamadas y entre ellas había una persona que recordaba haber recibido el sacramento de la primera comunión por parte del padre Flavián. Entonces, es una muy buena invitación la que usted hace, hermano. Contáctese con nosotros a través de las redes sociales, el área espiritual. Que nos cuente, que nos diga nos todo. Comparta alguna fotografía también. Eso sería bonito. Mire, comparta fotografías.
Hoy todos compartimos cosas, algunos comparten más, otros comparten menos, pero qué bonito fuera donde está la foto del sacramento recibido o la foto del momento en el cual usted estuvo con el Padre. Tal vez no la tengamos acá, Sí. puede ser que no la tengamos, pero es bien fácil que esas fotos las metamos a una memoria y tengamos una pantalla, ¿ya? Y empecemos a pasar fotos tras fotos, así en Sí. presentación, y usted va a estar acá representada en el museo. Qué bonito. Qué Esa bonito. sería una muy buena idea. Claro que sí. Acá también tenemos más recuerdos. Bueno, tenemos un alba que es conmemorativa para las aldeas infantiles, se la regalaron ellos en los 25 años del sacerdocio del Padre, es hasta ahí. Y esta verde es una casulla que le encantaba, y le encantaba porque él pedía algo que no pese, que sea ralita, nos decía, y que sea cómoda. Sí, claro. Entonces, él tenía, mire, las tenemos guardadas todas, por supuesto, Claro. pero de las casullas, cuando nosotros vemos las misas que están, las homilías que Sí, estamos sí, sí. transmitiendo, van a decir, mire, esa que está ahí es la que tenía el Padre la semana pasada, en la misa de la semana pasada la vimos, pero también estaba en la misa de hace 12, o sea, le encantaba. Sí. Y nosotros le decíamos, Padre, pero es que ahí tiene más. No, pero yo quiero esta porque esta es cómoda, esta me gusta. O sea, es el cariño por las cosas sencillas. En la ¿ya? Por la sencillez, sencillez. claro. Pero ahí tenemos esto. Esta es la custodia que está en la fotografía de la entrada. ¿Ya? Sí. Yo tuve la oportunidad de estar el día que tomaron esa foto. Una fotografía emblemática que de hecho muchos otros medios de comunicación nacionales e internacionales la han retomado cuando recuerdan al Padre. Sí, yo estuve en esa mañana y habíamos tenido una misa y pidieron una foto después, pidieron una foto. Y no recuerdo la institución que vino a tomar las fotografías, no recuerdo quiénes fueron. Pero el Padre, aún cansado después de haber pasado, porque ya es un adulto mayor en esa Sí, fotografía, si sí. usted mira, ya no es el hombre con la fuerza de la juventud, es la que está allá. El Padre se puso el paño de hombros y levantó el Santísimo, y como lo dije cuando comenzamos, lo veía con un amor increíble. Sí. Yo creo que si uno mira la foto y tuviéramos alguien que nos explicara las facciones, las posiciones, y nos dijera lo que significa cada uno de los símbolos que se miran o los gestos que tenemos en la fotografía, podríamos escribir solo de ahí una biografía del sentir de él ante Dios, ante Jesús sacramentado. Claro, claro que sí. Lo No tiene es en sus una pose. manos. O sea, es que no, Sí. no es que es una pose No de, es una mire, tómenme pose. la foto ahorita porque Sí. salgo bonito, aunque él siempre quería salir bien. Pero es algo una genuino, realidad, así mírenlo. es. ¿Ya? Es una admiración, la vista, como la tiene, con amor, con admiración. De verdad que es el ejemplo de cómo un niño ve a su padre, Sí, con yo esa creo admiración. que no se puede, eso no se puede quitar quizás ese sentimiento. Es, como lo dije, es la criatura viendo a su creador. Y es, como lo dice, una foto emblemática que para nosotros significa mucho. Y pues ahora tenemos la custodia, hoy tenemos más custodias, pero es la custodia del Padre, es la custodia que a él le encantaba. Sí. Es una imagen forjada en la Virgen de Guadalupe, la Virgen María, y ahí está, haciendo ella, sosteniendo a su hijo, pero ya en una forma de cuerpo, alma, sangre y divinidad. Excelente. Hermano, además de los objetos que evidentemente él ocupaba para su trabajo, que él bien decía, no es mi trabajo, es mi misión, también hay objetos personales, como por ejemplo los que vemos Está, por acá. está el cajón. Yo no sé qué nombre se le va a dar, pero es un... Como un baúl, El digamos. baúl. Sí. Él hablaba de un cajón grande, es cuero, es antiguo. Y cuando nosotros lo vimos, que yo lo vi la primera vez, lo tenía lleno de los recuerdos de las fotos. O sea, lo que tenía aquí adentro eran las fotos, las Sí. cartas. Bueno, nosotros tenemos ¿cómo se llama? La fe de bautismo del Padre. De verdad. Sí, imagínense, la fe de bautismo. Él guardaba todo. Él guardaba todo. Entonces, la primera vez que yo lo vi así, me lo destaparon
Y wow, o sea, esta es una historia, Así es. que debe ser contada en algún momento. Tal vez no tengamos la oportunidad de tener una película, porque hay películas de sacerdotes, pero sí la historia escrita la podemos contar y la podemos ver. Sí. Así que ahí está eso. En la parte de atrás es la radio, el equipo que ocupaba cuando estaban a la par de Agape Centro. Desde ahí transmitían. Y hay unas fotos en las que están allá adentro, donde el padre está haciendo las transmisiones y le encantaba. Los medios de comunicación fueron eso lo que lo impactó, el hecho de poder llegar a las masas por medio de una radio en AM. Sí, Imagínense, era AM. en AM. En claro, AM era la radio. Era una frecuencia complicada. así, Sí. que cuando uno cambiaba y se salía del dial, lo único que oía eran las chicharras. Entonces, solo era estática, porque Sí. si usted no la ponía a cabal, no eran digitales ni nada. Entonces, todo eso al padre le encantó. Hay otra foto allá donde está haciendo de camarógrafo para una procesión del Santo Entierro. Sí. ¿Ya? O sea, entonces los medios de comunicación le pegaron con ganas. Así es. Y cuando él apasionado. tiene la oportunidad de tener dentro de la obra un canal de televisión, saltaba como niño. ¿Ya? O sea, ese fue su regalo de años de petición cumplidos en el momento en que se le da la administración del tiempo para el canal. Claro, no, la verdad es que sí. De hecho, pues en el canal también hay muchas memorias. Parte de lo que siempre se recuerda es que el padre conocía el nombre de cada uno de sus colaboradores y eso también lo dignificaba a nosotros como colaboradores. Poder Sí. escuchar que el padre lo saludara a uno con su nombre y decir, se sabe mi nombre, a Sí. pesar de que somos tantos. Es que son los detalles de tener cercanía. Así es. Son los detalles de romper barreras, ¿ya? Porque si un empleado desde los más altos hasta los que tienen los puestos que están al alcance de todos, porque todos los puestos en la asociación son dignos, Así tenemos es. puestos dignificados, entonces el padre pues era eso, alguien que tenía un contacto real con la persona y lo veía con toda la claridad como se puede ver a un hijo de Dios. O sea, usted y yo somos hijos de Dios y como hijos de Dios tenemos algo. ¿Qué es lo bueno que nosotros tenemos? Dios sabe lo bueno. Así es. Y eso bueno el padre lo quería ver siempre. El padre no veía detalles negativos. Nunca me llamó la atención. Estuve con él en todas las misas. Nunca faltó al respeto. O sea, era un hombre tan íntegro en todo. Sí. Entonces, todo eso, el hecho de que le echara a uno la mano y lo abrazara, olvídese, era para contarlo en la familia. Sí, por Entonces, supuesto. todas las cosas pues sirvieron para que los recuerdos del Padre estén grabados en nuestro corazón, en nuestra mente. Y hoy que se acerca el día del memorial de su primer aniversario de fallecido, lo menos que podemos hacer es tenerlo en el olvido y en el anonimato. Así Eso es lo menos. Así es. Lo más que podemos hacer es darlo a conocer como lo conocimos, por los medios de comunicación que van a llegar y van a mostrar todo este recorrido, por las palabras que se van a ir uniendo a cada imagen o por los pensamientos que van a ir saliendo como respuesta de preguntas. Pero todo esto no nos puede quedar a nosotros guardado en ninguna parte. Así Lo es. tenemos que dar. Lo tenemos que compartir y creo que es la mejor manera de poder honrar la vida de nuestro amado Padre Fabián, que usted bien lo ha dicho. No decimos que ya se fue, decimos que sigue con nosotros, Sí. porque a través de la obra Él continúa con nosotros. Hermano, le agradecemos mucho por el recorrido, pero antes de finalizarlo, yo sé que nos ha compartido ciertas historias y pensamientos. Tal vez sea difícil seleccionar uno o dos, pero me encantaría que usted nos pudiera decir cuáles son esas 2, 3 o una, si fuera posible, herencias que siente usted que le dejó el Padre a través de su vida. Fíjese que cuando en los últimos años nosotros lo teníamos que cuidar antes de tener los enfermeros, buscaban quien se quedara en la casa. Y en varias ocasiones yo tuve la oportunidad de quedarme. En una noche me decía, Rafael, vaya a acostarse. Sí, padre, Rafael, vaya a acostarse. Sí, padre, ya me voy a ir a acostar. Y él, yo lo estaba cuidando y él me mandaba que me fuera a acostar. Sí. Entonces me dijo, ¿qué horas son? Y yo me busqué así para tratar de sacar el teléfono y ver la hora. Y le dije entre las 10 y las 11 de la noche.
y me dijo, no carga reloj. Y le dije, no cargo, no uso reloj. Y extendió su mano. Tenga. Eso vale mil cosas. Claro, claro. Es su puño, es su recuerdo, es el hecho mismo de que él lo tenía puesto y simple y sencillamente se lo quitó para dármelo. Sí. Yo no lo saco fuera de Ágape, solo lo cargo aquí en Ágape, o sea, Claro. pero ¿Se despojó? sí, Simplemente. así sencillamente. Claro. Tuve la oportunidad en muchos casos de quedarme con él. Nos quedábamos aquí en Sonsonate en la casa, en muchas ocasiones en San Salvador. Solo me decían, Rafa, fíjese que hay que cuidar al padre. Y yo solo llamaba a la casa y decía, voy para San Salvador. Y la ropa, siempre tengo una camiseta adicional acá. Y entonces solo decía, ya me voy, aquí ahorita ya me dieron carro. Y era cosa de salir a las 4 de la tarde porque teníamos que llegar a las 5 para que Toyita o para que Carolina o para que Arevalo, que estaban allá, se regresaran a descansar. Pero alguien se tenía que quedar allá. Claro. Y entonces era cosa de salir, ¿va? En el momento que decían, Rafa, hay que ir a San Salvador, el Rafa ya estaba buscando el carro para irse. Entonces, eso, el padre se despojaba de todo. Hermano, ya que comenta usted que en el momento que le decían, necesitamos la ayuda para cuidar al padre, usted salía corriendo, ¿qué era eso que le motivaba para decir, yo dejo lo que estoy haciendo y voy a ocuparme de él? Es que fíjese que, sabiendo cómo era él, lo menos que uno podía hacer era no agradecer esos detalles. Porque ser un detalle, o sea, ese no se lo daban a todos. Era un privilegio. Era un privilegio. Sí. Y entonces, pues yo lo veía todos los domingos. Y nosotros, antes de la misa, como lo dije al principio, yo llegaba y platicaba con él. A veces me sentaba en su carrito y me decía, ya sabe cómo se maneja, y me explicaba un montón de cosas. Y él estaba platicando conmigo antes de misa. Sí. Incluso me contaba de qué iba a ser la homilía y me decía, mire, voy a hablar de tal cosa. Y pues sí, yo entero de escucharle. Pero cuando el padre se nos enfermaba y necesitaban a alguien que levantara la mano, yo antes de que preguntaran ya la había levantado. ¿Por qué razón? Porque no podía yo quedarme con el deseo de dar algo adicional. En la Biblia se habla de la milla extra. Si tienes que caminar una milla, pues camina 2. Y si tienes que dar tu capa, da también el manto. Si el Padre daba todo eso con nosotros, ¿qué era un día, medianoche? ¿Qué era? Sí. Si allá era una atención que Él me daba. ¿Ah? Sí, o sea, mire, uno llegaba y, Rafa, este sillón es cómodo, le pido otro. Mire si esa cama está cómoda o quiere que le pidamos. Y Él buscaba la manera de que el que se quedaba con Él estuviera cómodo estando con Él. Sí. Y esa comodidad que alguien podría decir, es que no sé de qué voy a hablar, o sea, de qué le voy a decir si me pregunta algo. Entonces yo tenía esa idea clara, que si él preguntaba algo, yo podía contestarle de lo que se le ocurriera preguntarme. Porque lo habíamos vivido mucho, porque habíamos tenido mucha experiencia. Entonces, ¿cuántas noches estuve en la oportunidad, gracias a Dios, de estar con él? Fueron varias más de las que quizás se pueden contar con una o con las 2 manos. Pero doy gracias a Dios que me hayan tomado en cuenta. Así es. O sea, sí agradezco a quienes tuvieron en la delicadeza de confiar una noche de su vida a velar por él. Así o sea, es. Porque eso fue lo que hacíamos. Íbamos Correcto. ahí, velábamos con él, nos vencía el sueño y cuando oíamos algún ruido ya estábamos a la par de él. ¿Y para qué se levantó? Me decía, si yo puedo. Sí, padre, pero ya le toca la medicina. Sí, pero yo me la voy a tomar, va. Entonces, pero él decía, vas a acostarse. Y siempre me mandaba, eso era lo que le encantaba, que me acostara. O me mandaba a que abriera la refri para ver qué quería comer. Entonces, Él cuidaba de usted. Él cuidaba de mí, Sí. así que eran noches alegres dentro de todo lo que había que hacer. Eran noches que se pasaron con bien, muy con bien. Qué
bonito, la verdad es que son experiencias muy bonitas que se convierten en bendición y qué bueno que hoy lo comparte con nosotros. Sin duda una gran dicha y yo creo que a través de esa cercanía que usted tuvo con el Padre pudo aprender mucho del ejemplo de Él y de esa manera pues hoy hacer lo propio, ¿verdad? Que le damos también el significado y el concepto de la palabra ágape, ese amor que se da sin esperar nada a cambio. Gracias, hermano, por este recorrido. No, gracias a Le ustedes. devuelvo el reloj. Lo voy a guardar ya porque no lo saco. Muchas gracias a ustedes, hermanos televidentes. ¿Qué les puedo al final de todo el recorrido decir? Tal vez lo conocieron mucho o tal vez lo conocieron poco. Tal vez solo lo vieron en misa o tal vez lo vieron solo en televisión. Pero ese hombre que han visto mucho o han visto poco, es un hombre que dejó una huella imborrable en el país y una huella imborrable en miles y miles de salvadoreños. Aunque usted no haya sido en este momento un beneficiario de esos miles y miles, lo puede hacer a partir de ahora. Venga a Ágape, viva la experiencia de estar con nosotros. Siéntase en casa, en el santuario, en el oratorio, en el museo o recorriendo las vastas zonas verdes que tenemos. Tenga la oportunidad de darse una muy buena comida en el restaurante o saciar la sed del cuerpo y pasear un muy buen momento en el parque acuático. No importa dónde usted esté hospedándose en el hotel o viendo lo que hacemos desde afuera, pero solo estando acá se dará cuenta de la importancia de dos personas. Una, de la importancia del Padre Flavián por haber hecho todo esto. Correcto. Y dos, de su importancia por darle seguimiento a lo que hicimos. El Padre decía, todo esto no se ha creado para mí, todo esto se ha creado para usted. Y usted es el gran beneficiario de todo lo que tenemos. Muy buenas tardes. Muy bonitas palabras, hermano. Gracias nuevamente por el recorrido, por su experiencia, por abrirnos las puertas. Y bueno, amigos televidentes, la invitación está hecha. Véngase acá al corazón de Ágape Sonzacate, visite el museo, conozca la historia de nuestro amado Padre Flavián. Y esto pues simplemente fue un recorrido especial para poder honrar la vida de aquel que nos amó, nos sigue amando y que hoy como herencia nosotros continuamos con este legado llamado Ágape. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido.